Mira, la palabra del Señor dice, escribe al ángel de la iglesia. Y lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, que el ángel de la iglesia no es un ángel con alas. Es el espíritu pastoral en cada dispensación que llama a los pastores que son llamados al ministerio. Si un hombre de Dios es llamado al ministerio, ese está cubierto por el ángel de la iglesia, que es el Espíritu Santo mandado en esa dispensación, en esa época, para estar en cualquier localidad. ¿Qué estoy diciendo? Si usted pastorea en un cantón, en una aldea, en un caserío, en un municipio, en un departamento, en cualquier lugar, si usted está bajo el llamado de Dios, usted está bajo la cobertura pastoral, no de ninguna organización. Que no le vendan a usted el cuento que le van a dar una cobertura y que usted tiene que pagar por esa cobertura. No, la cobertura no viene de una denominación. La cobertura viene directamente de la comisión que Jehová ejerce sobre el llamado. Entonces, el que es llamado es respaldado. Por ahí decía una organización, ¿verdad? Si eres llamado, serás ordenado. O sea, alguien que sentía que era algo, venía, yo siento que soy pastor, o yo siento que soy apóstol, o yo siento que soy profeta, véngase para acá, $70 y le damos su diploma. Y usted ya salía con su diploma, supuestamente con la cobertura. Pero ese cartón no le iba a servir cuando un demonio se le venía encima. Ese cartón no le iba a servir a usted cuando la iglesia se le partiera en tres. Porque, hermanos amados, mire, mencióneme un solo ministerio que no se haya dividido. Hablemos de los grandes, Asambleas de Dios, Evangelio Completo, Asambleas Cristianas, el IMI, toda organización grande. Le decía yo a un hermano que yo creo que hasta el diablo ya le partieron el infierno. O sea, este hermano tremendo. O sea, ¿dónde no hay división? Si yo contara cuántas iglesias han salido de palabra ungida, hemos poblado, hermano. Pero bendito sea el Señor, ¿verdad? Porque de una u otra manera el evangelio es predicado. Sin embargo, escribe al ángel de la iglesia. O sea, Dios cuando quiere hablar, no habla con los payasos, habla con el dueño del circo, si es que está llamado. Y la gente dice, ¿por qué a mí no? O sea, ese fue el problema de María con Aarón y Moisés. ¿Cómo es posible que solo le hable a Moisés? Si ese Moisés hasta el más chiquito es. Aarón nació primero, María nació después. ¿Por qué Dios habla con Moisés? ¿Por qué no nos habla a nosotros? Si somos hijos también de Jomram y Jocabed. Y empezaron a criticar a Moisés con el pueblo. ¿Y qué les pasó? ¿Quién sabe Biblia? ¡Ay! Yo creo que solo el hermano sabe. Necesitamos venir al instituto, hermano. ¿Qué les pasó? Les cayó lepra. ¿Y por qué? Porque habéis criticado a mi siervo Moisés. ¿Cuál era la diferencia? Si eran hermanos de sangre. Sí, pero uno había sido llamado para ese ministerio. Y no era que Aarón no había sido llamado. Aarón era el sacerdote. Y no era que María no había sido llamada. María también tenía su ministerio. Pero lo que pasa es que ellos querían mandar a Moisés. Y ese es el problema de la profecía de este tiempo. Porque hay profecía de Dios, ¿cierto? Pero la profecía de Dios, excelente, perfecta, infalible, es la palabra de Dios. Todo profeta debe de hablar conforme a la palabra de Dios. Y no escoger los textos que le convienen, ¿no? Porque profetas hasta Juan y apóstoles hasta Pablo. Entonces, ellos querían mandar a Moisés. Y hoy así es la situación en muchas organizaciones. Siempre la profeta es la esposa del pastor, la suegra del pastor, la hija del pastor, la hermana del pastor, la cuñada del pastor, la tía del pastor, la abuela del pastor. Y el día que no es nada del pastor ya se lo llevó la tristeza porque él no pastorea. Es la profeta la que manda a la iglesia. Y se levantan por cualquier cosa. Hijo mío, dice el Señor, avergonzando a la gente en público, hermano. Por ejemplo, si la palabra del Señor viene para restaurar, no viene para matar. Si hay un pecador en medio de la iglesia, lo dudo. No creo que haya uno. Todos los que estamos aquí, para eso venimos a la iglesia. Para ser confrontados y redarguidos todo el tiempo. Yo creo que los que no son pecadores ya están en la presencia de Dios y no ocupan iglesia, están salvos.
Pero si hubiese alguien que de veras, peca sobre peca en la iglesia, ok, y el Espíritu Santo viene a confrontarlo, ¿usted cree que lo va a avergonzar públicamente? Dice el Señor que el de camisa de cuadros y cinto piteado que estoy viendo está haciendo esto y esto. ¿Usted cree que el de cinto piteado y camisa de cuadros se vuelve a aparecer por la iglesia? Entonces eso no es para edificación de la iglesia. Esto es para satisfacer el ego del pseudo profeta. ¿Me explico? Por eso es de que el Señor dice, dile al ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo. ¿Y sabe qué? Dios es exclusivo. O sea, Dios no le va a hablar a Pedro para que entienda a Juan. Le dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, escríbele a la iglesia de Sardis, escribe a la iglesia de Tiatira. Exactamente. No esas palabritas repetidas de que ramazoja. Y esa misma ramazoja es aquí y esa misma ramazoja es allá. Que usa camay. ¿Cómo que usa camay? Saca la bazuca. Nada de que saca la bazuca. Las lenguas son idiomas articulados, bendita sea la gloria del Señor, que se hablan con fluidez bajo la presencia del Espíritu Santo. A su nombre. El que habla lengua sabe lo que está diciendo, ¿cierto? Y si no sabe, calle en la iglesia y habla en su casa. Porque el que predica edifica la iglesia. Pero el que habla lengua se edifica a sí mismo. Entonces el apóstol Pablo dice, yo le doy gracias a Dios que yo hablo más lenguas que todos ustedes. Quiero que me entienda y que me vea bien. Yo no digo que no debe de hablar en lenguas. Debemos de hablar en lenguas. Pero debemos de hablar en lenguas cuando no interrumpamos el orden y cuando no confundamos a nadie. No podemos hablar lenguas mientras estamos predicando. Como los predicadores modernos de la prosperidad, que se retuercen y se hacen un queso y empiezan a hablar, pero solo para impresionar. Esto es ignorancia a la palabra de Dios. Porque el apóstol Pablo claramente dice, en la iglesia prefiero hablar 3 palabras con entendimiento. Pero ya ahí en el altar, cuando usted está adorando, puede hablar las lenguas que quiera. Cuando está en su casa, puede hablar las lenguas que quiera. A menos, dice el apóstol Pablo, que alguien las interprete. Y si alguien las interpreta, que se hable por turno. Uno primero y el otro después. Pero hermanos amados, cuando Pablo dice esto, la Biblia no se ha terminado. Entonces el Espíritu hablaba misterios que tenían que ser interpretados en la edificación de la iglesia. Pero una vez se terminó de escribir la Biblia, ya no necesitamos interpretación, porque el apóstol Pedro dice que ninguna profecía es de interpretación, ninguna parte de la escritura es de interpretación privada. Porque imagínese usted que solo alguien tuviera la interpretación de la Biblia. Llámese cualquier predicador que usted quiera ponerle, póngale Billy Graham, lo que sea. Entonces, hermano, él sería como un tipo Cristo. Alguien que diga, hermano, solamente yo tengo la interpretación de los 4 caballos de Apocalipsis. Hermano, tendríamos que pagar nosotros para estar ahí, ¿no? Porque el tipo es el único que me puede interpretar los 4 caballos. Y si salen los otros caballos ya serían 24, ¿no? Y si los multiplica por 5. Porque él es el único que tiene la interpretación. Pero no, ninguna escritura es de interpretación privada. Así que la entiende el carbonero, la entiende el albañil, la entiende el carpintero, la entiende el doctor, la entiende el licenciado, la entiende el presidente. La interpretación es literal, la misma. Bueno, para ustedes que han estudiado conmigo saben que hemos visto que hay 3 tipos de interpretación. La interpretación histórica, que es, digamos, el río Jordán, geográficamente dónde está, cuándo se menciona la primera vez, de dónde corre y a dónde llega, dónde desemboca. Bueno, todo eso es histórico, geográfico. La interpretación literal, río es río, agua es agua. Y la interpretación simbólica, ahí está la revelación. En la interpretación simbólica, el río Jordán es como cualquier río, pero no es cualquier río. Porque ahí se bautizó nuestro Señor Jesucristo, porque ahí
sanó Naamán el sirio, y porque ahí se registran muchos acontecimientos cuando el Jordán se abre y se ponen las 12 piedras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto simbólico hay revelación, pero en lo literal es literal, para todos es lo mismo. Es como que le digo, hermano, la puerta azul, para todos es azul, a menos que usted medio mire la va a ver verde, pero es que esa puerta es azul. O sea, nadie puede cambiarle el color a las cosas, ya están escritas. Escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo. Por eso, hermano amado, es la constante decirle, hermano, prepárese, aprenda, coma Biblia, muerda Biblia, enseñe Biblia, viva Biblia. Porque el día que Dios lo llame, hay unos hermanos pastores, con todo el respeto de mi corazón, que les hacen una entrevista en YouTube, que les hacen una entrevista en radio, y hermanos amados, no saben ni por qué son pastores. Viene un sacerdote católico y se los baila, hermano. Por ahí estaba viendo yo unas entrevistas de que ahora sale que Adán, cuando fue criado, de acuerdo a la interpretación tradicional, y algunos escritos hebreos dicen que era neutro, que era hombre y que era mujer, cuando la Biblia dice claramente, porque varón y hembra los hizo Dios, y que Adán posiblemente tuvo otra mujer antes que Eva, que era la tal Lilith. Pero si usted busca en la Biblia, no se menciona ninguna Lilith, sino que es parte de la tradición judía. Es un cuento, pues. Es como que usted le digo, hermano, vamos a hablar de La Llorona. ¿Quién no ha oído de La Llorona? Tal vez usted no sabe Biblia, pero sabe de La Llorona. Pero La Llorona no está en la Biblia. Hay lloronas en la iglesia, pero no es esa, ¿verdad? Es como para los guatemaltecos. ¿Cuántos han escuchado del sombrerón? Es una leyenda, es el cadejo. Para El Salvador, creo que le dicen el tipití o el tipití o algo así, que se les aparece. Pero hermano amado, eso es leyenda. Esto es algo que fue pasando de boca en boca, pero eso no está en la Biblia. Entonces, hermanos, es muy, pero muy importante conocer esto. Escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo. Este mensaje es, la Biblia, hermano, cuando nos va a hablar a nosotros, nos va a hablar directamente al corazón, y a veces hasta bravo se pone uno. Porque cuando el predicador empieza a enseñar, uno dice, ¿quién le traería el chisme? Porque este me está dando en la cara. A lo mejor te dice, no, ¿será que mi mujer ya vino a hablar primero? O a lo mejor mi marido ya le contó, porque cabalito está diciendo. Es que así es el Señor es directo. Él no ocupa intérprete, bendita sea la gloria del Señor. ¡Aleluya! El Señor confronta, redarguye, pero no ofende. Ay, hermano, y cuando le decía a los fariseos, hijos del diablo, sí, ¿a quiénes le dijo eso? A los fariseos, pero los fariseos conocían la palabra, hasta que creían ellos que sabían más que nuestro Señor Jesucristo. Pero al pueblo Jesucristo nunca les habló así. Jesucristo nunca tuvo problema con el pueblo convencional y nunca tuvo problema con los pecadores. A ellos les habló con amor y les habló con cariño. El que esté cansado, ¿qué dijo? Echa sobre mí tus cargas, que yo las llevaré. O sea, él siempre habló con amor y con respeto al pueblo. A los que les cargó la mano eran aquellos religiosos que se creían la divina garza sin tener cuello. A estos fue que Dios les cargó la mano. Pero de ahí en adelante, él tuvo siempre la gentileza de redarguir, de corregir y de enseñar. Por eso se le llamó Raboni, Rabí, maestro. Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Unida. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500. 213-840-7500. Estamos esperando por usted. 213-840-7500. 213-840-7500. Palabra ungida. Tu vida cambiará.